Me atrevo a decir que diariamente se desarrollan toda clase de situaciones inquietantes e impactantes a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Pero hay algunos casos, algunas notas que sobresalen de las demás. Puede ser por su crudeza o incluso por su extrañeza, así como el impacto que pudo haber provocado en la población por los personajes involucrados en los casos. Hoy te traigo 4 notas impactantes que seguramente también te llegaron a sorprender en su momento. Es así que sin más dilación pasemos con noticias que impactaron a México, parte 5. El extraño avionazo de Reforma. Tenía como 8 años. Recuerdo muy bien que la programación de Televisa en ese momento estaba transmitiendo una telenovela. Estaba junto con mis padres, cenando o simplemente compartiendo el rato juntos. Y de pronto la señal de televisión se vio interrumpida. Esto para mostrar una noticia de último momento. López Dóriga informaba de manera sorpresiva que una avioneta había caído en una avenida de la Ciudad de México, más precisamente en Reforma, un tanto cerca de Los Pinos. Esto aconteció el 4 de noviembre del 2008 y ha sido digno de teorías de conspiración acerca del gobierno y de cómo una especie de élite mexicana hizo acto de presencia, así como del crimen, que el cual presuntamente también tuvo algo que ver en esto. La noticia fue de tal magnitud que se llegó a todo tipo de especulaciones, en donde se habla que quienes perecieron, un secretario de gobernación, así como personas cercanas al presidente de ese entonces, Felipe Calderón, debían algo a personas importantes. El 4 de noviembre del 2008, México sufrió una tragedia que sacudió al país entero. El fallecimiento de Juan Camilo Mourinho, entonces secretario de Gobernación, en un incidente aéreo de la Ciudad de México. Este evento no solo vio truncada la vida de Mourinho, sino también la de otros 15, incluyendo a José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador de la República y asesor en temas de seguridad, así como los pilotos y personas que se encontraban en el lugar del impacto. Aquel día, el Learjet 45 con matrículas XCVMC, propiedad de la Secretaría de Gobernación, despegó del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga en San Luis Potosí a las 5 p.m, con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A bordo iban 6 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Durante la aproximación final al aeropuerto capitalino, alrededor de las 6:45 de la tarde, la aeronave se desplomó en la intersección de Paseo de la Reforma y Anillo Periférico, en la zona de Lomas de Chapultepec. El impacto fue horrible y provocó la partida de este mundo de los 9 ocupantes de la aeronave, así como de 7 en tierra, así como que dejó múltiples vehículos incendiados. Tras esto, surgieron diversas especulaciones sobre sus posibles causas, ya que la versión oficial decía que había sido la poca pericia y habilidad de los pilotos, y se habló desde venganzas hasta incluso un sabotaje a la avioneta. Como te decía, la versión oficial decía que tras una investigación de las autoridades mexicanas, así como de expertos internacionales que apoyaron en el caso, dijeron que la causa principal fue la turbulencia de estela generada por un Boeing 767 que volaba por delante del Learjet. La investigación reveló que la tripulación del Learjet no mantuvo la distancia mínima requerida con la aeronave precedente, lo que resultó en una pérdida de control al encontrarse con la turbulencia. Además, se descubrió que los pilotos no habían recibido la capacitación adecuada para manejar en este tipo de situaciones, y que uno de ellos había obtenido su licencia de manera fraudulenta. En este punto, y una vez dicho la versión oficial de los hechos, muchos apuntan a una coartada perfecta. Y es que, ¿qué puede salir mal con la ayuda del mismo gobierno? Un dictamen lo puede hacer cualquiera, pero viniendo de una entidad gubernamental, lo que sea que digan, tras el verbo de una investigación, se lo puede comer cualquiera, pero quienes están en contra de este dictamen aseguran que simplemente se trata de un plan perfecto, de la mano de una esfera de poder, que ni un solo mortal podría detener, aunque también muchas versiones afirmaron que el crimen, o más en específico, un grupo de la delincuencia, había tenido algo que ver en este caso, y que hicieron lo posible
para que la aeronave tuviera algún tipo de percance. Esto porque habían saboteado la aeronave o le habían hecho algo a esta para que tuviera una falla una vez que estuviera en el aire. Incluso llegué a escuchar la teoría de que el propósito había sido que la aeronave cayera en ese momento en Los Pinos. Esto para dejarle un mensaje claro al presidente. Y de esta forma el crimen podía hacerle saber a Felipe Calderón de que estaban en contra en todo lo que estaba haciendo contra los grupos criminales. Aunque debo decir que esta versión suena un tanto descabellada. Esta noticia en su momento conmocionó al país. Y es que no solo por la ubicación en donde pasó, no solo porque fuera un accidente aéreo, sino porque involucraba a una de las figuras más importantes del gobierno mexicano en aquel entonces. Tras lo ocurrido, el presidente Felipe Calderón, visiblemente afectado, se dirigió a la nación en un mensaje televisado, recordando a Mourinho como uno de sus colaboradores más cercanos y un amigo entrañable, ya que sí, ellos tenían una relación más allá de los cargos públicos. E incluso otra versión habla que justamente le hicieron esto a Mourinho y precisamente a él, en forma de venganza en contra de Felipe Calderón, por algo que le debía a alguien poderoso del crimen. A su vez, diversas figuras políticas expresaron sus condolencias y se llevaron a cabo homenajes. A más de una década del accidente, el recuerdo de aquella fatídica tarde sigue presente en la memoria colectiva de los mexicanos. Un ejemplo vivo para muchos de cómo entre sombras, quizá, y solo digo quizá, se siguen planeando esta clase de crímenes contra gente importante en el país. Quizá por gente que está arriba en las altas esferas, o bien por parte de criminales que pueden llegar a tener alcances inimaginables y que sin duda pueden hacer pasar esto como un accidente más. Un accidente como comúnmente ocurre y para nada tiene que ver con la lista de personalidades que han perecido en situaciones extrañas, ya que es muy común que en México ciertos políticos pierdan la vida cuando están en el aire, es decir, cuando van en un avión o en un helicóptero. Parece que es el modus operandi de ciertas personas para acabar con gente de gran talla, digámoslo así. Mourinho se unió a la lista de aquella estadística, aquella muy oscura estadística. Pero dime, ¿tú recuerdas cuando sucedió este terrible acto? Si es así, cuéntame cómo lo viviste en los comentarios. Huracán Otis. Una de las noticias que más impactó a la nación mexicana, sin duda alguna, se dio hace tan solo poco más de un año. Nadie sabía que un desastre natural estaría a punto de ocasionar destrucción a niveles abismales. Y sobre todo se dio cuando esto no estaba en el pronóstico. Y se trata del huracán Otis. Este fenómeno natural sorprendió a México en octubre del 2023, dejando una estela de destrucción y tragedia por su paso en Acapulco, Guerrero. Lo que comenzó como una tormenta tropical en el Pacífico evolucionó de manera abrupta hasta convertirse en un huracán categoría 5, lo que dejó a los habitantes y autoridades sin tiempo suficiente para prepararse. La agresividad del impacto quedó captada por los teléfonos móviles de muchos quienes estaban presentes cuando Otis llegó a la costa guerrerense. Otis afectó no solo la infraestructura de la ciudad, sino también a su población, causando bajas y también pérdidas económicas incalculables. El huracán Otis se formó en el Océano Pacífico el 22 de octubre del 2023 como una tormenta tropical. Inicialmente, los pronósticos meteorológicos indicaban que podría alcanzar la categoría 1, pero la situación cambió drásticamente cuando el sistema se intensificó de manera sorpresiva en menos de 24 horas. Para el 24 de octubre, Otis había alcanzado la categoría 5, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora, convirtiéndose en el huracán más poderoso en tocar tierra en la historia del Pacífico mexicano. Esta rápida intensificación dejó a las autoridades y a los habitantes de Acapulco con escasas opciones para prepararse. La falta de advertencias precisas y la velocidad con la que Otis alcanzó su máxima potencia contribuyeron
a una situación de emergencia sin precedentes. Otis tocó tierra en la madrugada del 25 de octubre del 2023, causando estragos en Acapulco y sus alrededores. La combinación de vientos huracanados, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas destruyó gran parte de la ciudad. Los hoteles de lujo, que son el símbolo del turismo en Acapulco, quedaron reducidos a escombros, o solamente quedaba en pie la estructura. Las ventanas y todo lo que había dentro sencillamente desaparecieron. Edificios, restaurantes, hospitales y centros comerciales sufrieron daños estructurales severos. La energía eléctrica y las telecomunicaciones colapsaron, dejando la ciudad completamente incomunicada por varios días. Carreteras y puentes fueron gravemente afectados, dificultando la llegada de ayuda humanitaria y equipos de rescate. Todo parecía un apocalipsis en la vida real. Hay diferentes metrajes que lo pueden atestiguar, y parecía tal cual una escena post-apocalíptica. Se habla de manera oficial que hubo 47 bajas, pero registros no oficiales aseguran que fueron más, y también hubo otros más que sencillamente no aparecieron. Y es que muchos se dedicaban a la pesca y como no tenían alerta de huracán, se encontraban trabajando muy alejados de la costa. Miles de familias quedaron sin hogar y se refugiaron en albergues improvisados o en lo que quedaba de sus viviendas. Tras el paso del huracán, Acapulco quedó sumido en el caos. La falta de electricidad, agua potable y alimentos generó una crisis humanitaria inmediata. Supermercados y tiendas de abarrotes fueron saqueados por personas desesperadas por conseguir productos de primera necesidad, aunque no faltaron los abusivos que se llevaron electrodomésticos y pantallas. Los hospitales, muchos de ellos severamente dañados, luchaban por atender a los heridos sin suministro eléctrico adecuado ni medicamentos suficientes. El gobierno mexicano declaró el estado de emergencia y desplegó a la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para coordinar las labores de rescate y distribución de ayuda humanitaria. Sin embargo, la magnitud de la devastación dificultó la respuesta inmediata, lo que provocó críticas y descontento entre la población afectada. Organizaciones internacionales y ONGs también intervinieron, enviando donaciones y equipo de rescate. Países vecinos ofrecieron asistencia, mientras que empresas privadas y ciudadanos organizados intentaron llenar los vacíos dejados por la respuesta gubernamental inicial. La destrucción provocada por Otis tuvo un impacto económico devastador. Se estimó que la reconstrucción de Acapulco requería al menos 50,000 millones de pesos. El turismo, que representa una de las principales fuentes de ingreso para la región costera, sufrió un golpe devastador. Miles de empleos en el sector hotelero y de servicios se perdieron, y muchos negocios pequeños quedaron en la ruina. Esto nos dejó una increíble lección, y es que no sabemos cuándo pueden ocurrir eventos tan devastadores como este. Desde huracanes, temblores y lo que es aún más mortífero, terremotos, hasta tsunamis. Uno nunca sabe cuándo pueden ocurrir tormentas solares, puedan dejarnos incomunicados a nivel global, aparte del cambio climático, el cual, al parecer, está alterando de forma drástica los fenómenos naturales, tal cual como fue con Otis. Haz conciencia y párate a pensar un poco acerca de las comodidades que esta época nos ha dado. Nunca sabemos cuándo todo esto se pueda acabar. Nunca sabemos cuándo un meteorito puede tomar por sorpresa al ser humano. Lamentablemente, como especie, estamos limitados a lo que nuestro entorno dicte, y si el día de mañana llega a pasar alguno de estos escenarios post-apocalípticos, probablemente estaremos a la vuelta de una especie de extinción, si es que el ser humano no logra adaptarse a los golpes que reciba el planeta. Otis fue devastador y fue una de las noticias más virales del año 2023. Y estuvo en los encabezados de muchos portales de noticias, por lo que se gana su merecido puesto en este video. Si tú eres de Acapulco, dime en los comentarios cómo es que se vivió este fenómeno en tu casa. Te estaré leyendo. Linchamiento, justicia por mano propia. He de mencionar antes de comenzar de lleno que esta fue la razón principal de esta nueva entrega de noticias impactantes en México, el llamado linchamiento, un acto digno de justicia para muchos,
pero para otros, una simple justificación para derrochar odio despiadado contra un ser humano, como si se tratasen de seres salvajes con un sentimiento de libertad, de acabar con alguien sin recibir castigo alguno. Está más que claro que en un mundo sin límites, como los de la justicia y su control, por lo menos en este país, gran parte de la población haría uso de la violencia, ya que muchos creen que se trata de un simple instinto del ser humano. Claro, al menos algo que se heredó cuando éramos más primitivos. El día de hoy vamos a abordar un caso más que inquietante que se acaba de dar aquí en México. Para ser exactos, en Tequit, Yucatán. Ocurrió el 27 de enero del 2025. El municipio de Tequit, Yucatán, fue escenario de un trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad y al país entero. Alejandro, conocido como el Güero, de 21 años, fue linchado y quemado vivo por una multitud enfurecida que lo acusaba de acabar con una vecina, María Candelaria, de 69 años. Ante la presencia de esta noticia reciente en el país, aunque aquí no se justifican los actos, se podría entender el actuar de los vecinos, sobre todo porque no solo ellos, sino un país entero está harta de la delincuencia. Y a esto súmale el siguiente dato inquietante que se supo de este individuo. Según los diversos medios de información, esta persona apodada como el Güero ya había cometido un crimen similar antes de lo sucedido con María Candelaria, de casi 70 años, y había quedado libre sin recibir ningún castigo. Pero repasemos lo sucedido recientemente. El lunes 27 de enero, alrededor del mediodía, Alejandro ingresó al domicilio de María Candelaria y la agredió con un palo de madera. La comunidad, al enterarse de lo sucedido, se indignó profundamente. Un acto sumamente macabro habían descubierto. Un chico de 21 años, conocido en la colonia, y no por sus buenas obras, a mano propia y con un palo de madera en la mano, perpetró el acto, algo digno de alguien trastornado. Los pobladores, sin duda, estaban viendo el nacimiento de alguien potencialmente peligroso para las demás personas, pero sobre ellos recaía un peso: el dejar que este personaje, digno peligro para la sociedad, continuara con sus malas obras, o bien podían pararlo de raíz. Todos conocemos lo que estaría a punto de pasar, y es que, tan solo horas más tarde, cuando Alejandro fue detenido por la policía local, después de que estuvo en su casa y su madre misma lo entregó, lo sacaron de la patrulla y procedieron a... Esto mientras los agentes de la ley permanecían inertes. La escena era grotesca. No solamente un grupo selecto de personas consumaba otro acto igual de turbio y aterrador que el del Güero. Aquí se veía reflejado el temor, pero sobre todo el cansancio de las personas, de lo que parece ser una interminable ola de violencia en el país y que se ve en todos los estratos. No solo fue una turba cansada, fue digna representación del sentir de muchos mexicanos que no quieren que las personas malas sigan haciendo de las suyas. Entre gritos y golpes llenos de ira, alguien hizo presencia con gasolina. Todos estaban de acuerdo con lo que se olía en el ambiente. Justicia y solo justicia por mano propia. Una venganza enmascarada. Un disfraz atroz como todos los actos del Güero hacia la anciana. Sufrimiento y placer juntos entre personas. Personas satisfechas porque lidiaron con alguien que suelto llevaría a esta localidad de Yucatán, Tequit, en un aumento en sus cifras rojas. Pero ahora vayamos más a las raíces de este sujeto. Y es que se habla que en 2022, Alejandro, o el Güero, había sido acusado de acabar con alguien en un centro de rehabilitación, pero su defensa alegó que era inimputable debido a problemas de salud mental. Además, se mencionó que las agresiones contra habitantes del municipio eran constantes por parte de Alejandro, lo que generó una acumulación de resentimiento y desconfianza hacia las autoridades locales. El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, conocido como Guacho, se pronunció en redes sociales condenando el linchamiento y expresando su solidaridad con la familia de María Candelaria. En un comunicado oficial, el gobierno estatal hizo un llamado a la población a evitar impartir justicia por mano propia, enfatizando que tales actos son delitos que van en contra del Estado de Derecho. Se informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El linchamiento es un acto que, aunque no está tipificado específicamente en el Código Penal Federal Mexicano, se clasifica directamente como privación de la vida, incluso como privación de la libertad, así como demás delitos, dependiendo de las circunstancias. Y es que pasa algo con este tipo de actos. En verdad se está haciendo justicia, porque sí, como muchos comentarios dicen en esta clase de noticias, el mal se arranca de raíz. Pero aquellas personas que perpetran el acto, ¿acaso no se convierten en eso que están destruyendo? Evidentemente la desesperación y la falta de acción de las autoridades hace que la gente tome medidas drásticas ante una problemática. Pero casi siempre este tipo de actos conllevan detenciones, porque se hace altamente mediático y actualmente todo se graba, por lo que muy fácilmente se puede dar con las personas que llevan a cabo estos linchamientos. Hace casi un año pasó exactamente lo mismo, cuando lincharon a una mujer en Taxco, Guerrero, por llevarse a una pequeña. En este caso, igual el linchamiento tuvo resultados fatales, y los responsables de esto también fueron llevados ante la justicia, por lo que nos hace preguntar, ¿vale la pena llevar a cabo este tipo de actos, sabiendo las consecuencias que se tienen? Este puesto no solo involucra a este caso en específico, sino a todos aquellos actos de linchamiento, porque en muchos casos la gente está tan necesitada de justicia que incluso pueden llegar a linchar a personas que ni siquiera eran culpables, y esto también ya se ha visto anteriormente, por lo que el presente puesto, te repito, es dedicado a todas las noticias de linchamientos en México. La niña y la bestia. El tren de carga conocido como la Bestia ha sido durante décadas la esperanza y el peligro para miles de migrantes que buscan alcanzar el sueño americano. Este coloso de acero recorre México de sur a norte. Este transporta toda clase de carga, sobre todo maíz, centeno, granos, carbón, hierro y en ocasiones también láminas de acero. Y este ha sido utilizado durante muchos años como una ruta clandestina hacia la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, este trayecto está lleno de riesgos y las tragedias que surgen en el camino son lamentablemente comunes. Y es que el tren va en su marcha y la gente se sube mientras este se encuentra en movimiento, por lo que es común escuchar de tragedias. Una de esas ocurrió el 27 de diciembre del 2023 en Querétaro, México, cuando la pequeña Jocelyn Franco Daza, de solo 6 años, sufrió un accidente fatal mientras viajaba en la Bestia. La niña iba en el tren junto a su padre, Antonio Franco, y su familia, como parte de su travesía hacia el norte en busca de una vida mejor. Durante el trayecto, Jocelyn, que se encontraba aferrada a su padre, resbaló y quedó atrapada entre los rieles del tren. La fuerza del tren fue tal que provocó que perdiera ambas piernas. El dolor y la desesperación fueron inmediatos para Antonio, quien en un intento desesperado por salvar a su hija, se tiró de las escaleras del tren en el momento en el que el mismo arrancó. A pesar de su valentía, el tren no se detuvo y la pequeña quedó atrapada, mientras su padre observaba impotente. Angustiado, Antonio explica que el estruendo del tren hizo que Jocelyn cayera, y él solo pudo permanecer a su lado, esperando a que el tren pasara. Me tocó esperar con la niña agachadito, dándole instrucción a la pequeña que no me levantara la cabeza, porque si lo hacía, hubiera sido más drástico. Recuerda el hombre. La escena era espantosa y los minutos parecían horas. Finalmente, cuando el tren pasó, los médicos que llegaron al lugar tuvieron que amputar ambas piernas a Jocelyn debido a las graves heridas que sufrió. El accidente fue devastador para la familia, que quedó varada en México, lejos de su hogar, en Risaralda, Colombia. Y es que a pesar de la tragedia, el espíritu de la pequeña Jocelyn sigue siendo admirable. A pesar de la tragedia, su fortaleza y alegría no se han visto truncadas. Es increíble la fortaleza y alegría que caracteriza a esta niña, comentaron los padres, quienes destacaron que Jocelyn, a pesar de la gravedad del accidente, mantiene una actitud positiva. La llamada Bestia ha dado muchas historias, unas más escandalosas que otras, y esta es una de ellas.
Dime en los comentarios si la conocías. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunas noticias impactantes de México, algo que impactó a todos los mexicanos por igual. Dime, ¿crees que no he hablado acerca de una noticia que impactó a todo México? Si es así, por favor, házmela saber en los comentarios. Asimismo, si quieres enviarme algún otro tema, por favor házmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram, para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.